Bueno, aquí estamos ya en video, en vivo, aquí en Facebook. Bueno, vamos a acomodar un poco para que se vea mi esposa. Y pues reciban un saludo, hermanos, todos, la iglesia Casa de Fe de León, los hermanos que nos están viendo a través de este video, en la retransmisión. Reciban un saludo, estamos felices, alegres de poder compartir con ustedes este momento en domingo 14 de junio del año 2020, pero también sabiendo que Dios está obrando en sus vidas y en sus corazones. Amén. Tenemos la bendición de poder estar transmitiendo. Quizás la fidelidad de Facebook se ve un poco deteriorada porque lo estamos haciendo directamente con el programa OBS para que se vea de lo mejor. Así que pues un saludo de mi parte como pastor de la iglesia, mi esposa también va a darles un saludo y ella va a estar hablando con ustedes algunas cosas en este momento. Amén. Amén, hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Estamos bendecidos con el Señor, aún esperando este tiempo, ¿verdad? Difícil, es difícil ya podemos solamente pedirle a Dios que nos dé su paz y nos dé esa paciencia que necesitamos, porque quizá ya muchos la estamos perdiendo. Quizá muchos decimos, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a ya poder hacer nuestras vidas cotidianas normalmente? Pero solamente Dios sabe. Reciban un saludo de parte mía esta mañana. Y no había podido estar en domingos pasados, estuve enferma, tuve varios días en cama, pero gracias a Dios que ya por la misericordia de Dios ya estamos otra vez de pie, ya estamos bien, y para darle la honra y la gloria a Dios. Agradezco a todos los que nos felicitaron por medio del Facebook. El día de ayer, ustedes saben, cumplimos 28 años de casados, mi esposo y yo. Y pues en este caminar de 28 años, pues en cada matrimonio hay altas y bajas, hay de todo. Yo siempre digo, hay de todo en un matrimonio. Y para que en un matrimonio haya de todo, es porque debe de ser un matrimonio firme, sólido delante de Dios. Porque si en un matrimonio decimos que hay pura felicidad, pues la primera prueba se va a venir abajo. Pero así nos ayudamos a crecer en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de la felicidad. Aprendemos a crecer y a mantener un matrimonio estable delante de Dios. Y es por la gracia de Dios que nosotros seguimos adelante como matrimonio. Dios nos ha ayudado, nos ha sostenido a seguir caminando en su obra. Y en esa mañana, hermanos, yo quiero leerles el Salmo 91, porque es un salmo que para mí nos da mucha fortaleza, nos da mucha confianza en Dios, y sabemos, una vez más Dios nos recuerda en quién debemos de habitar, en quién debemos de confiar. Para mí estas semanas han sido un poco difíciles, han sido un poco pues tristes. He perdido familiares, han partido con el Señor, pero estamos de pie, estamos adelante, y yo pido que sigan orando por mi familia, que Dios les fortalezca a los que han perdido a un ser querido. Y pues estamos ahí siguiendo adelante con Dios. Para mi familia, para mí no ha sido fácil recibir estas noticias, pero Dios ha sido bueno. Dios nos ha sostenido, y seguimos adelante. Seguimos adelante morando, como dice el Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. Y vamos a leerlo, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero es el que habita en su presencia, el que habita en su palabra, el que habita aún en la fe. Que aún en los tiempos difíciles que vivamos, en la escasez, en la enfermedad, tienes que habitar en la presencia de Dios.
Tienes que agarrarte de la mano de Dios porque los tiempos son difíciles. Lo estamos viendo cosas que quizá no imaginábamos, cosas que no pensamos que me decía una de mis hermanas, dijo, yo no pensé ver todas estas cosas que estamos viviendo. Pero Dios tiene cuidado, Dios tiene un plan para sus hijos. Dice el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Que en estos días, este tiempo que todavía estamos en espera de qué es lo que va a pasar, qué es lo que las autoridades van a decir, tú di, esperanza mía y castillo mío es Jehová para ti, para tu familia, para nosotros, porque aún en medio de la adversidad Dios nos mantiene en pie. Él es tu castillo, Él es tu fortaleza, Él es el que no te va a dejar. Dice, mi Dios, ¿en quién confiaré? Hermanos, ¿en quién vamos a confiar si no es solamente en Dios? Solamente Él es el que te va a poder ayudar en este tiempo. Solamente si nuestra fe flaquea, entonces ¿en quién estamos confiando? Dice que debemos de estar bien seguros que nuestros pies, nuestra vida esté bien cimentada en la roca que es Cristo. Debemos de estar bien cimentados, porque en estos tiempos que estamos viendo difíciles, la situación en León, tanto crimen también que hemos visto. Hace días, a espaldas de nuestra casa hubo una balacera, pero sabemos que los que confiamos en Dios tenemos una esperanza. Y yo oí una vez que alguien dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sabemos qué va a pasar. Un tío nos decía, en este tiempo no sabemos quiénes vamos a quedar con vida. Porque estamos viendo la situación, mucha gente aún no cree lo que está pasando. En México la situación está muy crítica, pero nosotros como cristianos tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude, que nos ayude a poder aún animar a los que no conocen a Dios, animar y decir, conoce a Dios, busca de Dios, Él te va a ayudar a salir adelante. Aún en tu dolor, Dios te va a ayudar. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Solamente en Él estamos seguros. Solamente en Dios, hermanos, estamos seguros. Como dice, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y aún en la muerte yo estoy segura. Aún en lo que pase, estamos seguros porque Dios es nuestro Padre. Él es el que nos cuida. Dice, escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Este tiempo, esta pandemia ha hecho que mucha gente muera. Pero nosotros como cristianos debemos de saber quién es el que está alrededor de nosotros, quién es el que nos cuida, el que no tengamos temor. Dice, no debemos de tener temor en las cosas que se mueven, en lo oculto, aún en lo espiritual. No debes de tener temor. Ayer oíamos la predicación del pastor y se levanta. Ahorita hay una guerra espiritual muy fuerte que está habiendo una guerra espiritual en contra de los cristianos, aún en contra del mundo, porque el diablo quiere venir y destruir. Pero los cristianos tenemos que ponernos de pie, hermanos, y clamar. Clamar por nuestras familias, clamar por la gente que no le conoce. Y decirle a Dios que Él nos ayude, que nos haga sensibles a ver esto espiritual que se está moviendo. Esta guerra espiritual que está viendo, que nosotros quizá a veces no podemos ver, no podemos percibir, ni aún algunos como cristianos pueden discernir o percibir lo que realmente está pasando. Tenemos que clamar a Dios y decirle, Señor, ayúdanos. Dice, ayúdanos para que no nos alcance la pestilencia que anda en la oscuridad.
ni mortandad que en medio del día destruya. Necesitamos pedirle a Dios que Dios nos ayude. Esta semana también operaron a mi hermana Coco. Son situaciones que a veces dice uno, ay, pues se dieron, pero a veces decimos, tanta cosa que se ha estado viendo. Mire, como yo les decía, estas semanas tuve noticias muy tristes. 2 de mis hermanas sufrieron caída y están lastimadas de sus pies cada una. Y no sabemos realmente qué nos espera el día de mañana. Entonces tenemos que orar y decirle a Dios, Señor, dice el versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Empieza a orar y decirle a Dios, Señor, yo quebranto toda obra del diablo que quiere venir a destruir mi vida. Tu palabra dice que tú eres escudo alrededor de mí. Necesitamos orar, hermanos. Necesitamos levantarnos y pedirle a Dios que Él guarde tu familia, que guarde a tu esposo cuando sale a trabajar, tus hijos. Aún si tú sales, hermana, a trabajar, pedirle a Dios que te guarde. La situación es muy difícil. Hemos visto que ya de la nada matan personas sin deberla ni temerla, como dicen. Pero en nuestras manos está, Dios tiene su vida en nuestras manos. Pero la iglesia necesita levantarse a nuestra clamar. vida en sus manos. Sí, nuestra vida está en las manos de Dios, perdón. Uh-huh. Pero tenemos que clamarle a Dios. Tenemos que clamar que Él tenga misericordia y Él perdone. Nosotros tenemos que pedirle perdón por toda esa sangre que se ha estado derramando. Sangre de personas inocentes. Porque es un tiempo, yo creo que ya decimos que los tiempos son muy difíciles, pero es el tiempo en el que ya Dios está por venir. Y tenemos que prepararnos, tenemos que tomar más conciencia. ¿Qué estamos haciendo? Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Muchos han preguntado cuántos van a venir, cuántos van a regresar a la iglesia. Solamente Dios sabe, el que ha mantenido su fe firme en Dios. El que realmente anhela regresar, no por costumbre, sino porque Dios ha puesto algo diferente en ti. Dios ha puesto un espíritu renovado. Dios ha puesto algo nuevo en el que tú dices, Señor, yo quiero buscarte. Yo quiero adorarte con todo mi corazón. Quiero que realmente veas que hiciste un cambio en este tiempo. Como decimos, ya no es cuarentena, ya son muchos días, son meses ya los que hemos estado aquí. Pero yo creo que hemos visto o pensamos, yo siempre en las situaciones difíciles no le pregunto a Dios ya para qué o por qué, sino le digo a Dios cuál es el propósito. Porque cuando Dios nos mete en situaciones difíciles, tenemos que ver cuál es el propósito. No es para destrucción, es para algo nuevo, es para que Dios nos despierte como cristianos, a decir, Señor, ¿cuál es mi posición como cristiano? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Vivir igual? No creo, hermano. No podemos vivir igual porque entonces no podemos decir que somos cristianos. No podemos decir que conocemos a Cristo si seguimos viviendo igual. Si seguimos teniendo la misma actitud de indiferencia. Es una reflexión que te dejo en esta mañana. Me da gusto volver a compartir algo con ustedes. Me da gusto volver a que me escuchen. Como decía mi esposo, no tengo cara regañada, quizá sí un poquito apachurrada, no desanimada, ni es normal como seres humanos. Duelen la pérdida de seres queridos, saber que hay otros que están enfermos. Pero mi fe en Dios sigue firme. Mi fe en Dios está puesta en Él, creo en Él y he estado meditando muchas veces, aún en la madrugada que Dios no nos deja dormir. Oro y le digo, Señor, enséñame qué quieres o cámbiame. Yo le he dicho a Dios, si no he hecho las cosas, si no he sido una mujer que tú querías, yo un día le dije a Dios, Señor, perdóname,
Perdóname si no he sido la mujer, la esposa o la madre que tú realmente quieres que yo sea, la cristiana que tú quieres que yo sea. Tenemos que reflexionar en esta mañana y decirle a Dios, heme aquí, Señor. Ya no diga, helo allí, ahí está el pastor. Dígale, heme aquí, porque tú formas parte de la iglesia de Cristo. Tú eres parte de la iglesia de Cristo. Entonces tú tienes que decirle a Dios, heme aquí, Señor. Quizá Dios no te va a mandar a las naciones, pero sí te va a decir, hijo, es necesario que ores. Es necesario que te levantes a interceder por estos tiempos difíciles, por ti, por tu familia y por el mundo. Amén. Yo los dejo con esta reflexión. No terminamos todo el Salmo 91. Léelo en tu casa, medita y deja que Dios te dé paz a través de este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. ¿En quién vamos a confiar? Solamente en nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga en esta mañana. Me da gusto volver a verlos por medio de esto, saber que algunos están conectados, que me vuelvan a ver. Estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy de pie y seguimos adelante. Dios les bendiga a todos. Reciban un fuerte saludo de parte mía, de mi hija. Y vamos adelante. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿me dejas escribir? Sí. ¿Qué es esto? Bueno, voy a reacomodar un poquito aquí para poder compartir la palabra. Sí, sí, gusta saber. Entonces, porque necesitamos confiar en Dios, esperar en Dios, ¿verdad? Hay una noticia de un pastor de El Salvador, del país El Salvador, y este pastor dice que supuestamente el gobierno dijo que a partir del 22 de julio se podrán reabrir los templos, se podrán reiniciar los cultos y las misas a partir del 22 de julio. Aquí en México no sabemos fecha exacta. Lo único que sabemos es que sí hay una restricción por causa de que ha aumentado el número de contagios, ¿verdad? Pero también vemos que todas las cosas que están pasando y están sucediendo, aunque proféticamente ya venían hablándose, también nos tienen que despertar a nosotros como iglesia. Si usted nos acompañó ayer o vio la retransmisión de la predicación del día de ayer, ¿verdad? Leíamos Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, lo leíamos ayer y y empezaba yo a comentar algo, que la iglesia tiene que levantarse para resplandecer. Isaías 60 lo dice, y de eso vamos a continuar, porque ayer dije, vamos a leer Isaías 60 y vamos a continuar el día de mañana, porque es algo un poco extenso. Pero aunque ya tenía una predicación para poder transmitirla por video, sentí muy fuerte esa predicación y me arrepentí delante de Dios, ¿verdad? Y pedí perdón a Dios, y Dios puso en mi corazón que dividiera. Esa predicación me sirviera como un bosquejo para poder compartir lo que hay en el corazón de Dios. Isaías 60 dice así, versículo 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento, ¿verdad? Esto nos habla acerca de Israel, ¿verdad? Pero nos habla de la restauración de Sión. Y Sión es el lugar que Dios escogió para habitar. Sión ahora en lo espiritual es la iglesia, porque la iglesia es la casa espiritual de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. La Biblia nos dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, que era el tabernáculo, donde Dios le había mostrado
cómo debería levantar, erigir el tabernáculo y cómo Moisés fue fiel en levantar el tabernáculo, ¿verdad? Así que tenemos este simbolismo ahora en la iglesia. Y cuando leemos Isaías 60 es la futura gloria de Sión, una restauración, pero con una gloria nueva, una gloria diferente con la que inició. Y en esta gloria, hermanos, se refiere a la iglesia, y la iglesia es cada creyente o los creyentes. La iglesia no son los muros, la iglesia no es la denominación, la iglesia son los redimidos por la sangre del Cordero, que ahora están sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso lo veíamos ayer. Nuestra posición es con Cristo, y la naturaleza como iglesia es que somos nueva creación en Cristo. Por lo tanto, ninguna denominación me va a dar una nueva naturaleza, ninguna denominación me va a sentar en los cielos. Es que tengo que estar en Cristo y con Cristo, ¿verdad? Y tengo que recibir la virtud, la gracia, los dones por medio de Cristo. Así que nuestra identidad es Cristo, cristocéntricos. Nuestro cristianismo no puede ser un cristianismo humanista, sin temor de Dios, simple, sencillo. No, nuestro cristianismo tiene que estar en la línea de la palabra de Dios. Así que la Escritura dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, dice, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Por qué hablamos esto? ¿Por qué empezamos a hablar esto? Porque en Mateo capítulo 24, usted lo va a buscar, lo va a leer ahí en su casa, dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Los días de Noé, dice que se casaban y se daban en casamiento y no hicieron caso al diluvio que venía, cosas que Dios había advertido por medio de Noé, porque Noé se puso a construir un arca, porque Dios le habló y Dios le dijo así, porque Noé fue hallado justo en medio de esa generación perversa. Génesis capítulo 6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, y la palabra nos dice que los hijos de Dios tomaban a las hijas de los hombres, y dice que las hijas de los hombres concebían, quedaban embarazadas y concebían, daban a luz hijos, y estos hijos eran gigantes. Estos gigantes eran hombres perversos, ¿verdad? Que exigían que fueran alimentados por los humanos, por la humanidad, y de no ser así se los comían. Así que nos habla también que al tener las mujeres esta relación con los hijos de Dios, estas mujeres con los hijos de Dios, estos hijos de Dios que son los ángeles caídos, que son ángeles que vinieron a manifestarse en forma humana para tener relación con el hombre que Dios creó, dice que al interactuar con ella les enseñaron hechicerías, secretos, cosas que hoy se conocen como magia negra, magia blanca, ocultismo, y todas esas cosas. Entonces dice que la tierra estaba llena de maldad. Esta tierra que estaba llena de maldad, Dios envió un diluvio, un juicio. Este juicio vino por causa de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y dijo: raeré toda forma de vida de sobre la tierra. Pero Dios quiso preservar a un justo, y este justo es Noé. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios, se hizo un pregonero de justicia, y la palabra nos enseña que se salvó Noé y 7 personas más, que es su esposa y sus hijos, ¿verdad? Junto con sus esposas. Y también hubo especies de animales que se salvaron en el arca. Dios fue el que cerró la puerta del arca. Así que cuando vemos esto, y Jesús en Mateo 24 dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé, plasmo esto para poder seguir para dar continuidad a lo que vamos a ver esta mañana. En los días de Noé eran días de mucha maldad, amor frío, de mucha perversidad, de mucha situación mala. Como dice en Romanos 1, versículo 18, fueron entregados a una mente reprobada. Pero ¿qué creen? El asunto es que el ambiente espiritual era un ambiente de tinieblas, era un ambiente demoníaco, ¿verdad? Así que si va a ser como en los días de Noé, no solamente nos habla de las acciones que los hombres están tomando, sino del ambiente que está predominando para que el hombre actúe con esa maldad y esa perversidad y esté lastimando y esté dañando aún a sus seres queridos, y también que el hombre se esté pervirtiendo, apartándose del camino de Dios.
Por eso cuando leemos Isaías capítulo 60, versículo 2, dice, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Satanás, siendo Lucifer, siendo Lucero, hijo de la mañana, fue arrojado del lugar y posición que Dios le había dado en el huerto de Dios, en el Edén de Dios. De ahí fue arrojado a lugares de oscuridad. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, Judas capítulo 1, versículo 6, y con él todos los ángeles que pecaron contra Dios, dejaron su posición de dignidad y se corrompieron. Al ser arrojados, Satanás viene a habitar y a morar en tinieblas, en oscuridad. Tinieblas y oscuridad es lo contrario a luz y al resplandor. Así que entendemos esto. Satanás se mueve en las tinieblas, Satanás se mueve en la oscuridad. Y si la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé, esto nos habla que habrá o hay una manifestación diabólica. Hay un pesar de un ambiente de tinieblas sobre la humanidad, trayendo confusión, trayendo desintegración, trayendo destrucción, ¿verdad? Las guerras en sí, las ideologías que se están levantando, todas las situaciones de calamidad natural que también están sucediendo. Entendemos entonces que el mundo no está en las manos de Dios. El mundo está bajo la influencia de Satanás. Proféticamente algo está sucediendo porque vendrá una regeneración de todas las cosas, pero mientras tanto Dios dice que Él hará que su gloria sea vista sobre Sión. Y Sión es la iglesia y la iglesia eres tú. E Isaías 60, versículo 1 dice que llegó el tiempo de que te levantes y resplandezcas. No llegó el tiempo de que nos acomodemos, nos conformemos o simplemente pensemos que las cosas van a pasar por nomás y ya. No, nuestra vida tiene un propósito aquí en la tierra. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. No es la luz que ilumina a toda la gente, es la luz que Dios te da para que con esta luz tú te levantes para resplandecer, te posiciones y empieces a resplandecer con la verdad de Dios, con la justicia de Dios, con la gracia de Dios, con el amor de Dios en medio de esta tierra, de este mundo que está bajo tinieblas y las naciones están oscureciendo, ¿verdad? No quiero andar más en cuanto a eso. Quiero orar y darte la segunda parte de este mensaje que inicié ayer. Amén. Padre Celestial, te doy gracias por esta reunión y este tiempo que tú nos permites tener y observar tu palabra. Hablo, Señor, de mi corazón. Padre, muéstranos y revélanos lo que debemos vivir, lo que debemos hacer, ajustándonos, Señor, a tu verdad, a tu justicia. Líbranos de todo pensamiento que nos quiera distraer de la palabra. Y Señor, únenos en el Espíritu y pon gozo, pon paz, pon alegría en cada corazón. Padre, porque hoy nos vamos a levantar y vamos a resplandecer. No con nuestra justicia, mas por la justicia que hay en Cristo, quien es nuestro Señor, Redentor y Salvador eterno. Padre, te doy gracias porque tu reino está aquí en mi casa y en cada hogar, en cada familia, cada persona que ve este video. Ninguna obra de engaño y mentira que el diablo levanta contra tu pueblo prevalecerá. Prevalece tu justicia, tu amor y tu verdad, y la iglesia sigue avanzando. Padre, declaro verdad, declaro vida en esta mañana sobre nosotros, que la unción rompa todo yugo, que el poder de Cristo se manifieste, transformando los corazones. Padre, gracias, porque despiertas nuestro espíritu y nos das discernimiento para entender y para hacer tu palabra. Amén y amén. Gracias a Dios. Amén. Bueno, a grandes rasgos ese es el resumen de lo que hablé ayer, pero la palabra es clara y dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido. Cuando dice nacido, ¿verdad? Es porque hemos nacido de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, la luz del Señor, la luz de Jehová viene sobre su vida, porque ya no es un entendimiento humano lo que la persona tiene, ahora tiene la naturaleza divina, la naturaleza de la vida de Dios, el Zoe de Dios en él, para entender que la vida tiene un propósito más allá de lo que ve, de lo que percibe, para saber que hay un propósito eterno. Y en este propósito eterno es que Dios fortalece, Dios bendice nuestra vida. Amén. Así que un nacido de nuevo va a ser luz para este mundo, pero ¿qué hay que hacer primero? Hay que levantarnos.
Hay que levantarnos, levántate. No puedes dar luz si estás caído, si estás derrotado, si emocionalmente estás cautivo, no puedes dar luz. Si espiritualmente estás apagado porque no has buscado la comunión con Dios, has dejado que el pecado te ahogue, que las circunstancias te abrumen y que el desánimo haga mella en tu corazón, entonces no puedes dar luz. Hay que levantarnos. Levántate. Levántate con el poder de Dios, con la fuerza de que Dios da y con la autoridad de la palabra que hay en tu corazón. Levántate porque aunque las tinieblas estén rodeando o estén cayendo sobre esta tierra, Isaías 60 es muy claro. Tú vas a resplandecer. ¿Qué quiere decir esto? Las tinieblas no prevalecen cuando llega la luz. Las tinieblas no prevalecen cuando la luz se hace manifiesta. San Juan capítulo 1, versículo 4 al 5 dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Tenemos vida, tenemos Zoe, tenemos la naturaleza de Dios en nosotros por medio de Cristo y debemos resplandecer. No vamos a dar una luz que irradia en el sentido físico que la gente puede percibir. Es la vida espiritual, es la justicia, la gracia, la misericordia, el amor de Dios irradiando de nuestro corazón cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando interactuamos con las personas, porque esa luz no se puede contener en nosotros. El amor de muchos se ha enfriado. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen la luz, no tienen la vida que mantiene el amor. Pero nosotros podemos mantener el amor. Y el amor de muchos cristianos también se enfría porque han descuidado su vida espiritual y han visto las circunstancias, pero no han visto la luz que hay en ellos. Y esta luz es la vida, es Cristo. Dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 5, mire lo que dice. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que de una manera natural, hoy mi mente, mi corazón, tu corazón debe cambiar. Somos luz, no somos personas limitadas, somos personas con el poder extraordinario de la vida de Cristo en nosotros, la luz de Dios en nosotros, y podemos resplandecer, resplandezcamos para que las tinieblas no prevalezcan. Ahí donde hay amor frío es donde debemos demostrar la luz que Dios nos ha dado. Nuestras acciones, nuestros pensamientos deben ser encausados por el amor. Dios es amor. Y es en el amor que Dios nos identifica con Cristo. Porque Cristo es amor. Cristo es la manifestación del amor de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Cristo es la manifestación de Dios, Dios es amor, Cristo es el amor que está en mí tiene que ser real. Cuanto más amor hay en tu vida, en mi vida, más somos semejantes a Cristo. No es la doctrina lo que nos hace semejantes a Cristo, es la naturaleza de la vida, de la luz de vida que hay en nosotros, lo que nos hace semejantes a Cristo. Así que la restauración de Sión, o la gloriosa restauración de Sión, tiene su sentido en que Dios está impartiendo vida, en que la gloria del Señor quiere ser manifestada. Dios quiere manifestar esa gloria a través de Sión, a través de la iglesia. Ningún método, ningún sistema, ninguna persona puede manifestar la naturaleza de Dios, solamente Cristo. Y si Cristo está en nosotros, esa gloria se va a manifestar, esa gloria se va a ver. Cuando oras por los alimentos, cuando estás en reunión con tus hijos, cuando buscas a Dios en esos momentos de intimidad, cuando estás en tu trabajo pensando en la palabra, esa gloria se manifiesta. Pero se quiere manifestar más, se quiere expresar más, porque las tinieblas han venido, hay una oleada tremenda de ideología, de pensamiento, que aleja a las personas de lo que es la justicia, lo que es el amor, lo que es la verdad, y está cautivando los corazones bajo temor, bajo angustia, bajo sufrimiento, ¿verdad? Hasta llevarlos a la muerte, a la desesperación. Pero cuando nosotros resplandecemos, hacemos oposición a esas tinieblas, y esas tinieblas se tienen que disipar. Colosenses 1:13 dice la palabra que Dios nos ha liberado, por medio de Cristo nos ha liberado del poder de las tinieblas. Dice la palabra, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo ya no estoy en tinieblas, estamos liberados del dominio de la oscuridad, ya no hay más oscuridad espiritual en nosotros, ahora nosotros debemos
manifestar que estamos en la luz porque aprendemos a vivir en la luz. Una cosa es ser salvo y otra cosa es caminar en la salvación. Ser salvo es el acto de la revelación que Dios nos da para recibir a Cristo, para conocer a Cristo como nuestro Redentor, Señor y Salvador, pero necesitamos caminar en esa autoridad y en ese principio. Y como en Cristo está la luz y la luz es la vida de los hombres, debemos aprender a caminar en esa vida que ya no tiene nada que ver con las tinieblas. Primera de Juan capítulo 1, por favor. Léalo ahí, 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Quiero darle el fundamento, ¿verdad?, de la palabra. 1 Juan capítulo 1, versículos 5 y 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que el versículo 6 nos dice que la interrupción de la comunión con Dios es cuando en nosotros hay tinieblas. ¿Y estas tinieblas qué son? Cuando nosotros decimos, pero no vivimos. Podemos decir que andamos en luz, pero esa luz no está en nosotros. Lo decimos aunque no la tengamos, y por no tenerla, nuestra comunión con Dios es interrumpida porque estamos mintiendo. Estos son los mentirosos que no heredarán el reino de Dios. Los que dicen ser, pero no hacen. Los que dicen creer, pero no confían. Los que dicen que tienen un Señor, pero no le obedecen. Así que no hay tinieblas en las personas que caminan con Dios y que empiezan a vivir en esa luz. Por eso debemos andar en luz, dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, andar en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué significa andar en luz? Lo del principio. Déjeme hago una pausa y le explico algo. Satanás, antes de ser Satanás, era lucero. Lucero es que irradiaba luz. Tenía gloria que Dios le había dado en el propósito de su creación. Cuando Dios creó a Adán, Dios le dio gloria que tenía que irradiar el conocimiento de Dios para que la tierra fuera llena del conocimiento de la gloria de Dios a través del hombre, a través de Adán. Cuando Adán pecó, ¿verdad?, esa gloria se apagó. Cuando Satanás se corrompió, esa gloria se apagó. Y desde entonces Satanás es oscuridad, y desde que Adán pecó, el hombre humano, ¿verdad?, vive en tinieblas. Tiene que venir la luz, que es Cristo, para que seamos rescatados de las tinieblas y ahora estemos en el reino de su luz, un reino de luz. La misma palabra dice que nos vistamos de las armas de luz, la vida que viene de parte de Dios. Cuando el mundo fue creado y luego viene un diluvio universal donde Satanás es arrojado, la tierra cae en desorden y queda vacía y las tinieblas cubren la faz del abismo de las aguas. Entonces, en el versículo 3 de Génesis dice Dios: sea la luz, y fue la luz. No era la luz del sol, era la luz de la revelación, donde Dios vuelve a reorganizar la tierra. Isaías dice que Dios reorganizó la tierra y volvió a poner al hombre, y puso al hombre para que el hombre tuviera dominio sobre la tierra. Cuando Adán pecó, obedeciendo a Satanás, Satanás no era luz, era tinieblas, el corazón de Adán se llenó de tinieblas, la tierra quedó expuesta a ser tomada por las tinieblas. Por eso cuando Dios escoge un hombre llamado Abraham para que sea el padre de multitudes, el padre de naciones, de donde nacería Israel, Israel es la nación, es el Sión de Dios, ¿verdad?, donde será vista la gloria de Jehová y todas las naciones vendrán y adorarán al único y verdadero Dios por medio del testimonio de esta nación, de este pueblo que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Y en su misericordia Dios nos escogió a usted y a mí como hijos, nos escogió para ser hijos y herederos de su reino. Por eso hay que levantarnos y resplandecer. Levántate y resplandece, porque en ti hay luz, en ti hay vida, en ti está el poder de Cristo, en ti está la sabiduría de Dios. Aunque la tierra está cubierta y llena de tinieblas, nosotros somos luz y las tinieblas no prevalecen donde hay luz. Mucho del estado crítico donde el mundo está corrompido es culpa de la iglesia, porque la iglesia no ha resplandecido.
La iglesia entró en un formalismo. La iglesia se ha formado a base de periodos. Y ahorita la iglesia está en un periodo de formalismo, donde el humanismo entró, donde la palabra de Dios dejó de predicarse, donde el Espíritu Santo fue relegado a que era algo exótico o algo místico y que realmente no tenía cabida en una reunión formal de iglesia. Pero cuando vemos la iglesia primitiva tenía un ferviente espíritu de comunión unos con otros, pero en el ambiente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo caía aún sobre los pecadores y les causaba terror, les causaba temor de ver cómo la iglesia caminaba, de ver cómo la iglesia se movía. Así que haciendo ese paréntesis, ¿verdad? Satanás irradiaba luz, mas ahora él es oscuridad, ¿verdad? Y Satanás va a trabajar y se va a mover donde hay oscuridad. Donde hay oscuridad y no hay luz de Dios, ahí es donde él puede entrar. Ahí es donde él va a atacar. Por eso este mensaje tiene mucho que ver con nuestra condición espiritual. Aunque estamos en un tiempo de cuarentena, una pandemia, y se ve que a nivel global algo se está moviendo, algo se está preparando, ignoramos algunas cosas, otras las sabemos, aunque hay situaciones que ni los mismos gobiernos pueden controlar. Dios tiene un agente de bendición para esta tierra y se llama como tú te llamas. ¿Cómo te llamas? ¿Tú eres agente de bendición? Yo soy Juan, soy un agente de bendición para la tierra. Tú te llamas Roberto, eres un agente de bendición para la tierra. Tú te llamas Gloria, eres un agente de bendición para la tierra. Tú te llamas Claudia, eres un agente de bendición para la tierra de parte de Dios, porque sobre ti será vista la gloria de Jehová, porque la luz que Dios te ha dado es una luz verdadera. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Aleluya. Así que iglesia, casa de fe, hermanos, familia, escuchen esto. Dios quiere que nos levantemos y resplandezcamos y saquemos a Dios de esa caja doctrinal y dejemos que Dios entre en nosotros en plenitud para que Él manifieste su gloria, para que Él manifieste su poder, ¿verdad? Por eso cuando Cristo fue a la cruz y Él murió y entregó el Espíritu al Padre, la tierra fue sacudida, porque cuando la gloria de Dios se va a mostrar, tienen que venir cambios. Dice la palabra que tiene que moverse lo movible y lo inamovible tiene que empezar a manifestarse. Se movió eso y el velo del templo donde estaba la presencia de Dios representada por el arca se rasgó de arriba hacia abajo, siendo este velo una piel muy gruesa, ¿verdad? Y se rasgó de arriba hacia abajo para que se pueda ver que no fue la obra del hombre, porque si hubiera sido el hombre se rasga de abajo hacia arriba, pero se rasgó de arriba hacia abajo, porque Dios nos ha abierto un nuevo camino vivo para entrar a su presencia por medio de Cristo. Así que la iglesia debe estar buscando la presencia de Dios y no la solución a este problema que hay en el mundo. La iglesia debe estar buscando la paz de Dios y no las malas noticias o la situación que trastorna este mundo. La iglesia debe estar descansando en que Dios soberanamente volverá a abrir los cielos y manifestará su gloria en aquellos que le aman y le buscan, porque dice la palabra que aunque la tierra sea llena de las tinieblas y oscuridad y las naciones, sean llenas de oscuridad, la palabra dice que Dios quiere manifestar su gloria. Levántate y resplandece, levántate y resplandece. Deja tu cajón doctrinal, tu cajón emblemático de interpretación y de comentario bíblico, y dile al Señor, Señor, todo lo que me has dado ha sido bueno, pero en todo esto bueno, ¿qué nuevo hay de parte tuya para mí? ¿Qué tienes tú para mí? Para mi corazón, para mi vida, para mi familia, para mi generación. Aleluya. Hermanos, la iglesia tiene que resplandecer. Y Pedro sabía bien que Satanás es un agente de destrucción. Y en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro está hablando que la iglesia o los creyentes debemos tener cuidado con alguien. Y ese alguien se llama Satanás. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, dice, versículo 8, vamos a leer. Luego, en otra ocasión tomamos el versículo 7. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Así que, cuando
¿Cuándo inició la guerra espiritual para mí? Desde que yo nací de nuevo. Desde que tú naces de nuevo, hay una guerra espiritual. Y de eso es de lo que se trata este mensaje. Que en estos tiempos es importante que aprendamos a hacer guerra espiritual. Es importante que dejemos nuestra caja doctrinal que nos dice que no podemos con los demonios, que nosotros necesitamos esperar en Dios, orar que Dios haga su voluntad. Necesitamos dejar esa caja doctrinal, porque si Isaías 60 está diciendo levántate y resplandece, nos está diciendo que la determinación tiene que ser nuestra. Como hablábamos la semana pasada, he aquí que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Escojamos resplandecer, traer vida. Escojamos la bendición de Dios para contagiar este mundo de la bendición de Dios y no de la maldición que Satanás quiere. Para que podamos sanar a los heridos, a los enfermos, para que podamos traer vida a los que están muertos. Dios en nosotros es más poderoso que cualquier virus. Dios en nosotros es más fuerte que cualquier adversidad. Dios en nosotros es más que suficiente que cualquier necesidad. Así que, hermanos, levantémonos y resplandezcamos. Pero Pedro dice, tengan cuidado porque el adversario está trabajando. Son tiempos donde si las tinieblas se están poniendo, quien tiene el poder para hacerle frente a esas tinieblas es la iglesia. No es el gobierno, no es el presidente, no es la situación económica del mundo, no es la situación de la salud. Es la iglesia la que tiene el poder para hacer frente a las tinieblas, y la iglesia tiene la vida de Cristo. Y la vida de Cristo se va a manifestar con gloria, sanidades, liberaciones, restauraciones, transformación en la vida de las personas. Pero tal parece que el día de hoy hay más desertores de la iglesia o de la fe por causa de que están viéndose a sí mismos y se consideran a sí mismos bajo las tinieblas que han estado en este mundo, y en vez de levantarse y resplandecer están abandonando la fe, están dándole la espalda al que es fiel y verdadero y se están corrompiendo en las tinieblas y la oscuridad, y han dejado de participar de la santidad de Dios y empiezan a participar de las obras de la carne, de las obras del mundo, porque en su corazón han sido tocados por Satanás, han sido llevados otra vez a un área de tinieblas y han sido presos otra vez en su alma, en sus emociones, en su mente, de confusión, de destrucción, y están caminando, como dice la palabra, hacia un camino cuyo fin es un fin de muerte. Pero los que están entendidos, como dice Daniel capítulo 12, los entendidos resplandecerán, porque tienen un entendimiento para saber que aunque las tinieblas estén, la luz de Dios, la vida de Dios está en nosotros. Y Pedro dice, sean sobrios y velad. Pedro está diciendo, estén despejados y alertas, estén despiertos, porque ustedes son los únicos que tienen la capacidad de hacerle frente a este adversario. Este adversario se llama diablo, se llama Satanás, y este adversario tiene acceso a partes y vivencias de las personas, y es ahí donde él busca atacar, es ahí donde él busca hacer flaquear la fe. Satanás sabe de tus sentimientos, de tus emociones, de tus experiencias en las cuales él puso tortura, él puso sufrimiento, donde el pecado te agarró fuerte y te lastimó, te hirió, o donde la oscuridad vino a ser parte de tu existir. Pero cuando Cristo viene, tu espíritu nace de nuevo, pero tu alma quedó marcada, tus pensamientos quedaron marcados. Dice la palabra que esa es nuestra naturaleza pecaminosa, es el viejo hombre, es lo que dice Efesios capítulo 4. El viejo hombre tiene todavía situaciones de oscuridad, porque el viejo hombre es el alma. Donde la luz de Dios no ha entrado en nuestra alma, hay oscuridad, y donde hay oscuridad es donde Satanás puede operar, donde él puede exigir que se le deje operar, porque ese lugar de tinieblas le pertenece a él. Así que cuando leemos Romanos capítulo 7, Pablo dice, este cuerpo de muerte, ese cuerpo de muerte es el cuerpo del pecado que estaba todavía en sus miembros, en sus emociones, en sus sentimientos. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De esa situación de la naturaleza pecaminosa. En el espíritu quiero la justicia de Dios, pero en mi carne, en mi alma, no lo quiero hacer.
¿Quién me librará? ¿Quién me ayudará? Y cuando Pedro dice, cuídense de vuestro adversario, estén alertas, estén despiertos, él está diciendo, porque Satanás conoce los pensamientos y sentimientos que tú ya has expuesto y aquellas experiencias que él te dio a vivir, o aquellas situaciones donde tu corazón dejó entrar tinieblas, donde tu alma no estuvo dispuesta a que la luz de Dios entrara, donde tu obediencia a Dios no ha sido perfecta, Satanás exige y pide que se le deje operar ahí, que se le deje operar en esas áreas de tinieblas. Él anda alrededor, él no ataca directamente, anda alrededor porque él es muy astuto. Él es viejo, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice un dicho. Satanás sabe cómo atacar, supo cómo seducir a Eva, supo cómo trastornar a David, supo cómo atacar a Jesús en el desierto en tentación, supo cómo conquistar el corazón de Judas. Satanás sabe cómo caer sobre un sistema religioso y cegar a las personas de tal manera que nieguen completamente a Jesús. Fue lo que pasó, que el Sanedrín, el sumo sacerdote y todo el Sanedrín crucificaron a Jesús, ¿verdad? Entonces Satanás sabe cómo actuar y Pedro dice que la iglesia, los que se van a levantar y a resplandecer, deben estar viendo, vigilando qué áreas de su vida todavía están en tinieblas, donde Satanás puede exigir trabajar, porque él es el que trabaja en la oscuridad, en las tinieblas. Falta de perdón, falta de misericordia, pecados ocultos, mentiras que has creído por tiempo y no has creído que Dios es verdad, pensamientos de tu pasado sin resolver, heridas que tienes ahí en tu alma, en tu mente, pactos o situaciones de ocultismo que practicaste antes, dedicaciones donde juraste el nombre de Dios o invocaste demonios, hechicerías que hiciste, donde dejaste que en salmos, conjuros vinieran a tu vida a tomar dominio, poder, control, para hacerte más rico, para sanarte. Y cuando vienes a Cristo, tu espíritu nace de nuevo, pero tu alma está cautiva, hay una oscuridad, y Satanás dice, ando alrededor de este creyente buscando cómo devorarlo, y él encuentra un lugar de oscuridad, y él dice, quiero ese lugar, quiero actuar ahí, quiero moverme ahí. Y esto quiero hablarlo bien claro, ¿verdad? Porque cuando Pedro dijo, cuídense de vuestro adversario el diablo, él sabía bien de quién estaba hablando. Quiero que vayamos a Lucas, capítulo 22, por favor. Y él sabía bien de quién estaba hablando, y él sabía bien cómo actúa este diablo, ¿verdad? No voy a ahondar más en otros aspectos para no llevarnos más tiempo, más quiero brincarme a esta parte para poder confirmarle, poder decirle la idea que le quiero dar. Si vamos a hacer guerra espiritual, esta guerra espiritual no va a ser en nuestra fuerza, tiene que ser en Cristo. Y no podemos levantarnos en guerra espiritual cuando todavía estamos operando con situaciones de oscuridad en nuestro corazón, ¿verdad? Y Pedro nos dice que nuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a resplandecer con la gloria del Señor, pero para que esa gloria sea manifiesta, sea completa, necesitamos obedecer a Dios. La obediencia a Dios, hermanos, la obediencia a Dios es importante. Nadie puede decir que anda en luz diciendo, tiene que estar andando, obedeciendo, ¿verdad? Entonces, quiero que leamos ahí Lucas capítulo 22, versículo 31. Mire nada más, y vamos a sacar de aquí todo esto. Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandearos como a trigo. Y el versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En esta lectura vemos que Satanás ha pedido para zarandear a los discípulos, para zarandear al equipo que andaba con Jesús en el tiempo crucial, en el tiempo de las tinieblas. Jesús mismo dice cuando va a orar al Getsemaní, he aquí que viene la hora de las tinieblas,
Dios permitió que las tinieblas vinieran para que su Hijo fuera crucificado y en su eterno propósito Dios destruyera a Satanás. Pero las tinieblas tenían que venir y Jesús había escogido a discípulos que eran hombres falibles, hombres imperfectos, para que estuvieran con él. Y Jesús mismo en San Juan 17 le dice al Padre: de los que tú me diste yo los cuidé, ninguno se perdió, más que el que ya estaba designado para ser hijo de perdición. Así que Jesús sabía que de los que él escogiera uno se iba a perder, pero no sabía quién hasta el día de la cena de Pascua, ¿verdad? Y cuando vemos a Jesús, Jesús le está haciendo una advertencia a Pedro y le dice: mira, Pedro, lo que está pasando es esto. Te han pedido a ti y han pedido a todos para zarandearlos como a trigo. ¿Dónde encontramos eso? Pues eso lo encontramos, hermanos, en que Jesús le advierte a Pedro esto, pero en el versículo 33 Pedro dice: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Este es el asunto. Pedro le está diciendo al Señor: Señor, yo no voy a irme, yo voy a estar contigo hasta el final, ¿verdad? ¿Y quién es Pedro? Pedro es un hombre arrojado, audaz, atrabancado o muy imprudente, ¿verdad? Pero sin embargo él hacía lo que sentía, hacía como pensaba, hacía como él quería. Y esta situación que ahora viene para con Jesús, él está diciendo: yo determino que esto es lo que voy a hacer, ¿verdad? Yo voy a estar contigo hasta el final. Pero Jesús ya le había advertido y le dijo: te han pedido para zarandearte como a trigo. Y han pedido a cada uno para zarandearlos como a trigo. Y no los ha pedido cualquier persona, los ha pedido Satanás. ¿Cuál Satanás? El mismo que lo tentó a él en el desierto. ¿Cuál Satanás? El mismo que fue arrojado del cielo. ¿Cuál Satanás? El que está activo hasta el día de hoy y del cual Pedro dice: cuídense de su adversario, estén despiertos, estén alertas, porque él es el que trae las tinieblas, él es el que trae la oscuridad. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Pedro? Pedro, hay un ambiente espiritual en el cual tú no has podido accesar ni has podido ver, pero algo ya se movió. Y esto que se movió, Pedro, es para traer un perjuicio sobre ti, pero yo te quiero decir que yo he rogado que tu fe no falte. Así que ha pedido y ha conseguido. Cuando dice Satanás los ha pedido para zarandearlos, en el original significa: él ha pedido y ha conseguido. Ha pedido zarandearte, ha pedido mover tu fe, mover tu corazón, mover el corazón de todos. ¿Y qué crees? Lo ha conseguido. Y cuando leemos esto, vamos a pensar en Job. Dice la palabra que Satanás mismo pidió tentar a Job, ¿verdad? Quitarle sus cosas y después tocarlo con enfermedad. Y le fue concedido. Así que en lo espiritual hay un ambiente que no vemos, pero sin embargo hay un soberano que es el que manda. Y ese es Dios, hermano. Y aunque las tinieblas vengan sobre la tierra, Dios ya tiene un plan. Y el plan es que la iglesia se levante y resplandezca. El plan es que tu vida sea llevada a un nivel más alto de luz, a un nivel más alto de vida, donde tu fe ya no es una fe religiosa, no es una fe de creencia y práctica solamente vana, sino que tu fe es una vida de fe en revelación de cosas nuevas, donde Dios va a hacer que de ti salga esa luz, salga ese resplandor, donde tu fe ya no va a quedar solamente en que estás orando, sino que tu fe va a decir: he muerto en oración para ver que resucite vida en esta petición, en esta persona por la que he orado. Hay revelación, hay algo en lo espiritual. Y Jesús le está diciendo: Satanás te ha pedido y te ha conseguido. ¿Por qué Satanás te pide y te consigue? Apocalipsis 12:10 dice que porque la naturaleza de Satanás es que él es el acusador. Satanás sabe que él puede acusar a alguien delante de Dios y puede hacer que Dios quite su gracia, su poder de esa persona, si esa persona reniega de Dios, si esa persona niega la fe en Dios. ¿Qué decía la mujer de Job? Maldice a Dios y muérete. ¿Todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Así que la decisión de abandonar a Dios no es que Dios te deja, es que nosotros le dejamos. Por eso, gente que hoy está diciendo: es que ya Dios me dejó, y se están volviendo al mundo, se están volviendo a las prácticas de la oscuridad y las tinieblas, es porque ellos no entendieron que la decisión fue personal.
He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y los tuyos. He puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que vivas bendecido, fortalecido. He puesto delante de ti esta palabra. Levántate y resplandece. Hay tinieblas, pero yo te digo a ti, levántate y resplandece. Hay que levantarnos, hay que resplandecer. Y Satanás te ha pedido, le dijo Jesús a Pedro, te ha pedido para acusarte, porque él es el acusador de los hermanos. Eso dice Apocalipsis 12, versículo 10. Y Satanás va donde hay oscuridad. Y Satanás dice, esa área de la vida de Pedro me pertenece, esa vida de la área de Juan me pertenece, porque ahí no dejó entrar la luz de Dios, no dejó entrar lo que Dios tenía para él. Sigue con esa oscuridad en su corazón, yo voy a trabajar ahí. Y le fue concedido, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 1, 5 y 8 nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero dice que los que viven conforme a la carne van a sufrir muerte, van a sufrir tribulación, porque las obras de la carne son muerte, mientras que la obra del Espíritu es vida y paz. Y andar en la carne significa andar en desobediencia a la voluntad de Dios. Por eso cuando digo que hay áreas de oscuridad, son aquellas áreas donde no he sido obediente a Dios. Y ahí Satanás dice, yo puedo trabajar en esa área. Satanás no puede tocar la nueva creación en Cristo a menos que Dios le dé acceso. Pero la nueva creación no puede ser tocada por Satanás. Satanás va a tocar lo viejo para que lo viejo empiece a avanzar y ahogue lo nuevo. Por eso dice la palabra, Efesios capítulo 4, que debemos renovar nuestra mente y vestirnos del hombre nuevo creado según Cristo, creado en Cristo. Así que Satanás pidió y le fue concedido zarandear a Pedro y zarandear a los discípulos. Y Jesús dice, mira, Satanás los pidió, pero yo he rogado por ti. No he rogado por todos, he rogado por ti, Pedro. ¿Y qué he rogado? He rogado que tu fe no falte. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo he rogado que tu fe no falte y me fue concedido. Así como Satanás pidió y le fue concedido, así hoy en día Cristo está intercediendo por ti y por mí para que nosotros seamos fortalecidos. Cristo conoce nuestra debilidad, nuestra necesidad, porque Él es el sumo sacerdote que conoce el sufrimiento y el dolor que hay en el ser humano, porque Él se conduele, ¿verdad? Y Él sabe qué peticiones llevar al altar de Dios. Cuando tú oras aquí en la tierra, hay una oración que está fortaleciendo tu petición aquí en la tierra, y es la oración, la intercesión del sumo sacerdote, que es Cristo. Y Cristo no le dijo a Pedro, Pedro, yo he rogado que tu perfección no falte. No le dijo, yo he rogado que tu perfección no falte. Mira, que todas las obras que has hecho no se pierdan. No, le dijo, yo he rogado que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. El justo no vive de los recuerdos. El justo vive por la fe. Y la fe es nueva cada día. Cada día hay que tener una nueva revelación de fe. Si la misericordia de Dios hoy es nueva para mí, porque es nueva. ¿En qué aspecto de mi vida la misericordia de Dios está mostrando? Tengo que tener fe para pedir perdón a Dios, para recibir perdón y para caminar en vida nueva en esa misericordia que Dios me ha otorgado. Y cuando yo camino en esa identidad, camino en esa realidad, la fe va creciendo. Cuando viene una prueba, cuando viene una lucha, ¿verdad? Yo debo saber que Dios no quiere que yo sea perfecto en medio de la prueba. Dios quiere que yo siga confiando en Él, porque el único bueno y perfecto es Él. Amén. Así que levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Jesús le dijo a Pedro, yo también he pedido y se me ha concedido. ¿Cómo sabemos que se le había concedido la petición a Jesús? Porque en el versículo 32 Jesús le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Por esto, sabemos que le fue concedido a Jesús lo que él pidió acerca de Pedro. Porque Jesús le está diciendo, vas a volver de esta situación. No vas a quedar postrado, no vas a quedar derrotado. Vas a volver, y cuando tú vuelvas, tú vas a confirmar el corazón de tus hermanos. Hay una unción, hay algo que va a haber en ti que les va a llenar a ellos y ellos serán confirmados en la fe. Así que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, te han pedido para ser zarandeado junto con todos, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y cuando tú vuelvas, ten en cuenta esto, vas a volver, tú vas a manifestar la gloria del Señor. Así que Pedro
oye estas palabras y no las entiende. Porque en el versículo 35, en el versículo 33, Pedro le dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, hello Pedro, ¿verdad? Y ese Pedro a veces es Juan, a veces es Carlos, a veces es Javier, a veces es un creyente. Que Dios está hablando algo en lo espiritual y Dios dice, tienes que levantarte y resplandecer para este tiempo porque Satanás se está moviendo, el adversario se está moviendo y él quiere devorar, él quiere destruir tu matrimonio, él está poniendo inseguridad e incomodidad en tu corazón, él está trayendo mentiras y engaño, él está trayendo pleitos y contiendas. Y uno dice, pero Jehová es la fortaleza de mi vida. Y Dios dice, no es tiempo de que recites un versículo, no es tiempo de que digas lo que puedes hacer porque así lo aprendiste. Es tiempo de que oigas con el corazón, es tiempo de que pongas la disposición de tu vida para que tengas discernimiento, escuche, discernimiento de lo que está pasando en lo espiritual. Por eso te hablo esta palabra. Porque vemos un asunto que parece normal, se está normalizando, se está enfriando el amor de muchos, como veíamos. Pero ¿qué cree? Creo que estamos pasando o viviendo un tiempo donde debemos más discernir a Dios, discernir lo espiritual, para empezar a funcionar en el propósito de la nueva creación en Cristo. Debemos aprender a discernir. Oiga, pastor, ¿y cuándo nos vamos a reunir? Cuando se permita, cuando se abra y con mucha prudencia. Oiga, pastor, pero sí vamos a poder hacer esto y lo otro. No, lo que vamos a poder hacer es buscar más de Dios, ¿verdad? Ya no vamos a poder decir vamos a hacer actividades porque mi corazón ya cambió. Dios no quiere actividades, Dios quiere corazones. Y a veces la actividad se llena de gente, pero no llega la adoración a Dios. Pero cuando hay un pueblo arrepentido y humillado, el templo se llena de adoración a Dios, aunque no haya actividad. La adoración es a lo mejor gritar, adorar, llorar, postrarnos, pero Dios ve los corazones. Así que, hermanos, ¿qué situaciones estamos viviendo y pasando? Hay que discernir. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, lo que viene es esto. Pero Pedro dice, yo puedo hacer, yo puedo vivir, yo voy a lograr. No está discerniendo que viene un ataque contra su vida, que viene un ataque que lo va a remover, lo va a trastornar. Pero sin embargo dice algo bien preciso Jesús. Fuiste pedido para ser zarandeado, ¿verdad? Satanás piensa que te va a zarandear a la destrucción, pero yo te digo, Pedro, tú vas a ser zarandeado como el trigo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver qué significa ser zarandeado como el trigo. Así que Satanás pidió y se le autorizó. Y Satanás pudo atacar a Pedro, porque Satanás atacó donde estaba el pecado, donde estaba la oscuridad. ¿Y dónde estaba la oscuridad? ¿Dónde estaba el pecado? ¿Verdad? Porque podemos pensar, Pedro era pues un hombre que se dejó envolver por Satanás. No, realmente el pecado no es lo que hizo que Pedro negara a Jesús. Fue la ignorancia lo que hizo que él negara a Jesús. Muchas veces en mi vida no es el pecado el culpable de que yo caiga. Es la ignorancia que yo tengo acerca del pecado y del movimiento espiritual que hay, lo que hace que yo haga caso al pecado o caiga en pecado. No es que tu esposa o tu esposo tienen la culpa. Es que la ignorancia de ambos en no ver el panorama que hay en el matrimonio, en lo espiritual, los hizo entrar en el juego de Satanás, y en esa oscuridad Satanás empezó a zarandear, a atacar, y quizás ha querido mermar o destruir el matrimonio. No es que tus finanzas no te alcance el dinero, a lo mejor es que no disciernes lo espiritual en cuanto a las finanzas, en cuanto al dinero. No es que a veces Dios no oye mi oración para sanidad, es que a veces hay que orar hasta obtener la victoria, discerniendo lo que se está moviendo en lo espiritual para removerlo con la fe que Dios nos ha dado. Por eso Jesús dijo, dile a esta montaña que se mueva. Así que no siempre es que las cosas que nos pasan, la culpa la tuvo lo que vino a nuestra vida, sino que la culpa fue nuestra ignorancia. Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento.
la falta del conocimiento para poder discernir, nos lleva a actuar y hacer como una vida de existencia y no una vida eterna. Por eso Pablo advirtió a Timoteo y le dijo: Timoteo, echa mano de la vida eterna. Hay recursos en la eternidad que tienen que funcionar en esta vida existencial para que tú puedas lograr el propósito de Dios. Hay quienes dicen es que ha venido prueba a mi familia, ha venido lucha a mi familia, no sé por qué mi hijo está en esta situación. Hay que hay que echar mano de la vida eterna, hay que armarnos con las armas de luz, hay que cerrar puerta, hay que negarnos a la oscuridad y hay que empezar a resplandecer, hay que levantarnos. Amén. Así que Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, viene esta prueba sobre tu vida. Y Pedro dice: Señor, yo te voy a seguir. A mí no me importan las pruebas. Pedro tenía un peso de su audacia y su osadía en lo convencional, pero las guerras de Dios o la guerra espiritual en la que Dios nos mete no se gana de manera convencional, se gana a la manera de Dios, manera sobrenatural. Así que ¿cómo Satanás causó la caída de Pedro? Por el temor. Muchos dicen es que tuvo miedo. Cuando él negó al Señor es que él tuvo miedo, ¿verdad? Pero la verdad es que Pedro no tuvo miedo. Cuando usted lee la palabra, vemos que vemos que Pedro caminó sobre las aguas. Vemos que Pedro, ¿verdad? Instantes antes, vamos a leer el versículo 34 y vamos a dar continuidad aquí en Lucas capítulo 22. Y Lucas 22:34 dice: y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces, ¿verdad? Y dice el Señor acerca de cómo tiene que ser él llevado a proceso. Y dice: porque os digo, versículo 37, os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y Jesús les dijo: basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les volvió a advertir: orad que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que orar, hay que estar atentos. Por eso Pedro dice: estén despiertos. Y dice que Jesús se apartó y empezó a orar. En el versículo 46 dice que Jesús vino después de orar y halló durmiendo a los discípulos y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. La tentación, porque el diablo anda alrededor, las tinieblas cubrirán la tierra, ¿verdad? La oscuridad vendrá sobre las naciones, pero tú levántate, tú resplandece para que no entres en este juego de tinieblas, mas tú brilles para Dios, resplandezcas para Dios, cumplas el llamado de Dios. Aleluya. Y si te han traicionado y si te han dejado y si alguien te ha vuelto la espalda, Dios es el que está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Mayor es la gracia que Dios te da que la condenación que Satanás puede traer contra ti. Hermano, hermana, es tiempo de que dejes que la luz de Dios entre en aquellas áreas donde tú tienes que ser revestido. Aleluya. Donde tú tienes que ser transformado por el poder de Dios. Aleluya. Aquí el diablo se nos enojó, hermanos. Pero vamos a continuar en el nombre del Señor. Aleluya. Y sí se enojó, Así que deja que la luz entre. Se nos cayó una cámara. ¿Puede creer eso? Se nos cayó la transmisión de YouTube, la cámara de YouTube, así de la nada, ¡pum!, botó. Realmente el diablo no va a tener poder sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa. Y si en algo tu familia ha abandonado la fe, tú mantente firme, porque la salvación viene de parte de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Creo que en YouTube no estuvo nunca. Bueno. Sí, YouTube sí. Sí, ok. Seguimos pues ahí. Vamos a transmitir. Ok. Así que sigamos adelante, hermanos, con el poder de Cristo. Déjenme acomodo esto porque sí, el diablo sí. Se nos botó esto. Se apagó. Se apagó, ¿no? Transmisión. Bueno, parece que ahí va. Ahí está. Ahí está, ahí está. A ver si no se cae otra vez. Esperemos que no. En el nombre de Jesús.
Aleluya. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Entonces, debemos saber esto, hermanos, que el adversario anda alrededor buscando a quien devorar. Y Dios ha dicho que nosotros debemos estar alertas. ¿Alertas en qué? En obedecerle a Él, en caminar con Él, en servirle a Él, en avanzar en el reino de Dios. No debemos nosotros soltarnos de la mano del Señor. No debemos nosotros soltarnos de la fidelidad de Dios. Ay, ese está. ¿No? Ya está en YouTube. Bueno, vamos a dejar ahí y vamos a ver si todavía continúa con YouTube. Y debemos mantenernos, hermanos, vivos en la fe que Dios nos ha dado, aunque el adversario ande alrededor buscando a quien devorar. Bueno, ya lo voy a dejar así. Así lo voy a poner. Amén. Bueno, ahí está mejor. Porque el enemigo no nos va a ganar. El diablo no nos va a ganar. Así que, hermanos, el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Él no va a devorar solamente un tipo de cristianos. Él no va a devorar solamente gente que camina livianamente. Él va a devorar aún a los que caminan en perfección. Él va a devorar aún a los que buscan hacer la voluntad de Dios a la excelencia, ¿verdad? Satanás no busca destruir a los que están inútiles para Dios. Él busca destruir a los que están activos para Dios. Así que quiero motivarle y quiero invitarle a que veamos cómo Dios va a actuar y va a obrar en nuestra vida. Bueno, si ya no se puede por YouTube. En YouTube no, ya se finalizó. Bueno, si ya no se puede en YouTube, discúlpenme, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí por medio de Facebook y vamos a tener esta transmisión así por causa de esta falla que vino. Y no quiero que se pierdan los de Facebook, pues la bendición que hay, lo que Dios tiene para nosotros en este día. Así que encontramos lo siguiente, hermanos, que Pedro dijo, yo voy a ir contigo con mi fuerza. Y Jesús ya le había dicho lo que venía, los lleva al monte, les dice, oren para que no entren en tentación, ahí anda el adversario rondando. Y en el versículo 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Y Judas se entregó con un beso al Hijo del Hombre, y dice, viendo los que estaban con él, versículo 49, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y el versículo 50 dice que uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando la oreja de este siervo lo sanó. Cuando nosotros leemos ahí en San Juan capítulo 18, versículo 10, vemos que el que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote fue Pedro. Así que Pedro no negó a Jesús por miedo. Pedro tenía tal valor, tal arrojo, que le cortó la oreja a este siervo, le cortó la oreja a este hombre cuando vinieron a apresar a Jesús con la espada, y Jesús tuvo que sanar a este siervo para que Pedro no sufriera. Pero Jesús ya le había dicho a Pedro, te han pedido para zarandearte como a trigo, ¿verdad? Y yo he rogado que tu fe no falte. No le dijo, he rogado que tu espada no falte. Es ahí donde muchos encontramos una controversia en la fe, porque a veces pensamos que nos falta el dinero. Déjate una pregunta, ¿te está faltando la fe? Porque te puede faltar el dinero, pero la fe no. Algunos entramos en controversia, porque decimos, me estoy desanimando, pero ¿te ha faltado la fe? Porque si la fe es la que te está faltando, ese desánimo te va a consumir. Algunos decimos, me he enfermado, he caído enfermo, he caído en una situación que me siento mal, pero ¿te ha faltado la fe? Porque el asunto, hermanos, no es si traes espada, no es si traes dinero, no es si tienes salud. El caso es si estás discerniendo el ambiente espiritual y puedes decir tú, voy a entrar en guerra espiritual y voy a hacer la voluntad de Dios, porque no voy a echar mano de
mi espada, voy a echar mano de la fe, de la vida eterna. Y cuando la vida eterna se empieza a manifestar, las tinieblas se van a ir. Por eso dice que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Pedro tuvo que aprender que este es un principio para que cuando viene el tentador, viene el enemigo, tú puedas prevalecer. Hay que resistirlo firme en la fe. Resistir significa que debemos estar parados, firmes contra toda situación. Así que la fe no es actitud, la fe es revelación, es sabiduría para enfrentar ese momento de oscuridad, ese momento de tinieblas. La fe no es decir yo creo porque lo he oído, porque así me lo enseñaron. La fe es decir yo creo porque Dios me lo ha mostrado, Dios lo ha puesto en mi corazón, Dios me lo ha revelado. Entonces la fe es revelación, es sabiduría para enfrentar la prueba, para enfrentar la lucha y decir voy a salir adelante de esta situación y voy a traer la gloria de Dios en medio de estas tinieblas. No voy a dejar que mi familia se ahogue, no voy a perder la bendición de Dios. Por el contrario, me voy a levantar y voy a resplandecer. A mayor densidad de tinieblas, mayor nivel de luz. Y esa luz tiene que salir de nosotros porque Dios ha puesto luz en nosotros. ¿Dónde Satanás atacó entonces a Pedro? En las áreas de oscuridad. ¿Dónde Satanás puso la trampa, puso la lucha para Pedro? En esas áreas. ¿Cuál fue el área que Satanás encontró en Pedro? El versículo 33 no lo dice, que él en su orgullo dijo, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Quién dijo esto? Pedro, porque el orgullo estaba en él, la envidia estaba en él. Y usted me dice, ¿dónde es que encontramos esto? Vamos al versículo 24. En el versículo 24 dice que cuando Jesús dijo que alguno le iba a entregar, entonces ellos comenzaron a discutir, ¿verdad? Entre sí. ¿Quién de ellos sería? Versículo 23. Comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Y en el versículo 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Escuche, 2 versículos, pero hablándonos cómo la estrategia de Satanás está bien planteada porque iban a ser zarandeados como a trigo. ¿Dónde entró Satanás? Satanás entró en la inquietud de quién sería el que iba a entregar a Jesús. Y empezaron a discutir, ¿quién será? ¿Quién lo va a entregar? ¿Quién va a estar haciendo esto? Pero ya en el versículo 24, ya no están discutiendo quién es el que va a traicionar a Jesús. Ahora están peleando, disputando, están en un conflicto. ¿Quién va a ser el mayor cuando Jesús ya no esté? ¿Dónde fue donde Satanás actuó en el corazón de Pedro para que Pedro negara a Jesús? No fue en el temor, fue en el orgullo. Porque Pedro pensaba que él era el mayor. Hagamos un recuento. La pesca milagrosa, caminó sobre las aguas, tuvo la revelación de que Jesús era el Cristo, fue al monte de la transfiguración y bajó, fue a pescar el pez y le sacó 2 monedas, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿quién es el mayor? Y entró el orgullo, entró la envidia, y eso es oscuridad. Y en esa oscuridad es que Satanás empezó a trabajar en el corazón de Pedro. Y cuando Pedro negó al Señor Jesús 3 veces antes que el gallo cantara, era porque Satanás se movió en las áreas de oscuridad. Deje aplico esto un poco a nuestra vida y démosle un poco de sentido. ¿En qué área de nuestra vida hay oscuridad todavía que Satanás puede pedir y exigir que se le dé lugar para que nos tiente? ¿Verdad? Situaciones no resueltas, pecados ocultos, falta de discernimiento en nosotros para cambiar en algo que ya Dios nos habló. El orgullo, la envidia. Satanás es el especialista en el orgullo. Ya una vez hablamos de esto, ¿verdad? Proverbios 16, 18 dice que antes de la caída viene el orgullo. Antes de que alguien sea destruido, primero viene el orgullo, ¿verdad? Cuando alguien se ve a sí mismo y dice, es que yo ya no aguanto, es que yo ya no puedo, es que mi vida importa. Jesús dijo, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la ganará. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. ¿Por qué? Porque cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, en vez de ser como Pedro que decimos, yo y mi espada, debemos decir,
Padre, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, quita las tinieblas que hay en mí y dame tu luz. Y para que mi fe no falte, para que la integridad de mi espíritu no falte. Así que la caída de Pedro tuvo que ver con que Satanás sabía dónde atacar y él trajo el ambiente, él propició el ambiente de tinieblas donde discutieron y después pelearon. Y cuando ellos pelearon se manifestó el orgullo, la soberbia, y en ese orgullo y soberbia donde Satanás es especialista, tentó y entró en la vida de Pedro para zarandearlo, para destruirlo. ¿Verdad? La guerra espiritual es parte de la vida del creyente, porque cuando Jesús dice, te ha pedido para zarandearte como a trigo, Jesús le está dando una perspectiva a Pedro y le está diciendo, yo he rogado que tu fe no falte, porque cuando tú vuelvas, Jesús le está diciendo, te estoy profetizando que vas a volver, tú no vas a ser destruido, porque no eres tú el que me escogió a mí, sino que yo te escogí a ti, y estoy apostando que tu fe no va a faltar, y cuando tú vuelvas, tú vas a reanimar a tus hermanos, y los vas a levantar, y les vas a decir, hay que levantarnos y resplandecer por causa del Señor. Aleluya. Y Jesús le está diciendo a Pedro, tú vas a volver y cuando tú vuelvas confirmarás a tus hermanos porque vas a ser zarandeado como trigo. Satanás dice, voy a zarandear y voy a destruir a este. Jesús dice, no, lo vas a zarandear como a trigo nada más. ¿Y qué es el trigo? El trigo tiene que ser zarandeado. Zarandeado tiene que ser cribado, tiene que ser puesto en una criba y tiene que ser movido y tiene que ser sacudido para que la cáscara y la paja caigan y quede el grano. Así que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, te han pedido y se le ha concedido. Te van a zarandear como al trigo. Quiere decir que va a venir un sacudimiento donde hay cosas que tú vas a perder, hay cosas que ya no van a ser de tu naturaleza, pero va a quedar lo genuino, va a quedar la semilla, va a quedar el grano, va a quedar el fruto. Y cuando eso suceda, ¿verdad? Tú vas a reconvenir a tus hermanos para que ellos también se levanten. Así que cuando leemos Lucas capítulo 22, en el versículo 54 dice que prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque eres Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Fue sacudido como el trigo. Y cuando vemos, para resumir, hermanos, cuando vemos que resucitó el Señor, Él es el primero en llegar a la tumba, pero no entró Él. El que entró primero fue Juan. Vemos que Él recibió la noticia de las mujeres, corrió junto con Juan, pero Juan fue el que entró. Luego vemos a Pedro que ve que viene el Maestro, pero no hay una interacción entre Jesús y Pedro ahora en la resurrección. Hasta cuando lo vemos en San Juan capítulo 21, ¿verdad? Que Pedro se va a pescar y dice, yo ya no tengo motivos para vivir en esta tierra, más que hacer lo que sabía hacer antes, volver a la oscuridad de antes. Ahí es donde el zarandeo es lo más fuerte, porque Pedro ahora está bajo condenación y acusación de Satanás, porque Satanás es el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10, no se podía levantar. Hay que andar en luz y hay que confesar nuestro pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 al versículo 10, para que podamos volver al Padre. Pero Pedro no podía. ¿Por qué? Porque ahora Pedro estaba bajo esa acusación y esa condenación y lo único que hacía es que observaba las cosas hasta que dice, voy a ir a pescar. Y todos los demás dijeron, Pedro, nosotros también vamos contigo. Pedro no pudo discernir que había un propósito cuando Dios permite que seamos asaltados por Satanás. Si Dios permite que Satanás ataque áreas de nuestra vida es porque hay oscuridad, para que seamos removidos de esa oscuridad y nos convirtamos a la luz. Hay gente que no quiere los procesos de Dios, quiere las bendiciones, pero no los procesos de Dios. Dios no quiere ovejas que van al matadero. Dios quiere ovejas que saben morir por la causa del Señor, pero también saben hacer guerra espiritual para establecer el reino del Señor. Levántate y resplandece. Amén.
Así que cuando vamos a San Juan capítulo 21, con esto vamos a terminar ya. Vamos allá a San Juan capítulo 21. Pedro está pescando junto con los demás discípulos y no habían pescado nada. Y cuando ya llegan a la orilla, que Jesús está ahí con los peces y traen la red después de hacer caso a Jesús, cómo pescar, dice que el Señor en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, tomándolo aparte, le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció en que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Así que Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí Jesús no le dijo, ¿me amas? Toma tu espada. ¿Me amas? Ve y regala comida. No le dijo, ¿me amas? Ve y dedícame una canción. No, solamente le dijo, ¿me amas? Y cuando Pedro le decía, te amo, ¿verdad? Él le decía, pues ahora ese amor ya no va a ser con tu orgullo. Ese amor va a ser con mi naturaleza para que tú traigas a otros lo que ellos necesitan, lo que ellos requieren. Así que hermanos, levantémonos y resplandezcamos porque hay gente que necesita de lo que nosotros tenemos. Pero lo que nosotros tenemos se ha vuelto mucho activismo y nada de gloria. Hoy Dios quiere que usted y yo manifestemos su gloria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabiendo que hay que hacer guerra espiritual contra las tinieblas y cuidándonos del adversario que anda alrededor y nos quiere devorar. No dejemos que Satanás gane esta batalla, mas por el contrario, Cristo dijo que Él ya obtuvo la victoria por ti y por mí. Somos más que vencedores en Cristo, ¿verdad? Y al ser más que vencedores en Cristo, nosotros ahora vivimos por amor a Él y las cosas que hacemos son el reflejo de esa luz que hay en nosotros, de ese amor que hay en nosotros para tocar el corazón de más personas, de más gente que está alrededor. Mateo 26, versículo 33. Dice este pasaje, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahora Jesús en San Juan 21 le está diciendo, ¿me amas? Y Pedro le dice, ya entristecido, le dice, Señor, tú lo sabes todo. Te negué 3 veces y 3 veces te digo que te amo. Y tú lo sabes todo. Y Jesús le está diciendo, ahora sí estás listo para no escandalizarte de mí. Porque las tinieblas que había en ti fueron convertidas en luz. Y ahora esta luz va a salir, va a brillar, va a irradiar y va a tocar la vida de más personas. Y Pedro predicó, después del Pentecostés, predicó y 3,000 almas se convirtieron. Sanó a un paralítico de nacimiento. Trajo la palabra de Dios y 5,000 se convirtieron. Y Pedro siguió con el testimonio de la verdad, pastoreando y apacentando ovejas y corderos. ¿Por qué? Porque su amor por Cristo ahora era genuino, porque había ganado la guerra, la batalla espiritual, donde Satanás dijo, lo voy a zarandear y lo voy a destruir. Pero Jesús dijo, no, lo vas a zarandear como al trigo, porque el fruto va a quedar. Porque el fruto de Pedro es por medio de la fe. Y yo he rogado para que su fe no falte. ¿Cómo vencemos a Satanás? ¿Cómo vencemos al diablo? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Verdad? Para concluir. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistan firmes en la fe. Resístanlo, firmes en la fe. Resístanlo, firmes en la fe. Así se gana la guerra espiritual, resistiendo firmes, porque ya primero nos hemos humillado bajo Dios y hemos puesto toda nuestra carga y toda nuestra ansiedad en el Señor. Dios quiere que nos levantemos y resplandezcamos y que estas tinieblas que hoy se ven y esta oscuridad que hoy hay, nosotros no participemos de ellas. Por el contrario, traigamos
lo que Dios tiene en su corazón. Si amamos a Dios, vamos a transmitir lo que Dios tiene para otros. Y la palabra dice que Pedro tenía que pastorear y apacentar. Cuando vemos la situación de Pedro, vemos que ahora Pedro no está con la espada. Ahora Pedro está con el corazón para Dios. No levantes tu espada, no levantes tu activismo, no levantes tus finanzas, no levantes tu confianza en tu conocimiento. Levanta tu corazón a Dios y dile: Señor, yo quiero ser la casa donde viene a morar tu presencia y tu gloria se manifiesta. Para terminar, tengo este pensamiento: la victoria va a comenzar con el nombre de Jesús en mis labios. En el nombre de Jesús es que vamos a enfrentar a Satanás. Pero la victoria va a ser consumada hasta que la naturaleza de Jesús esté en el corazón. Fue lo que Jesús quería confirmar con Pedro. Pedro, tus labios dicen que tú no te vas a escandalizar. Tus labios dicen que me vas a seguir hasta la muerte. Pero en esas áreas de tu corazón, Satanás te va a tocar y me vas a negar 3 veces. Pero después que me niegues 3 veces, vas a volver, porque yo he rogado que tu fe no falte. Y ahora te digo, Pedro, ¿tienes una fe para amarme todavía? ¿Tienes una fe para amarme como yo quiero que me ames? Y Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Amén. Hermanos, hay que levantarnos y resplandecer, haciendo guerra espiritual, sabiendo que los días de Satanás son cortos ya, y que la gloria que Dios quiere traer a la iglesia no es sobre un edificio, es sobre las personas que le aman y le buscan de corazón. Amén. Vamos a orar. Para mí ha sido un gusto poder compartir la palabra con ustedes y poder traer este mensaje que yo sé que va a tocar varias vidas y sé que Dios va a avivar tu corazón. Pero quiero decirte, busca a alguien por quien orar y busca a alguien con quien orar también. Estamos buscando el reino de Dios y su justicia, y Dios está añadiendo todo lo demás, ¿verdad? Si tú eres de los que participan ofrendando y diezmando, te felicito, sigue adelante, ¿verdad? Fortalecido en esa bendición. Si tú has dejado de honrar al Señor, te llamo y te intimo para que tú puedas decirle al Señor: Señor, mi confianza está puesta en ti, ¿verdad? Y honres a Dios, como dice la palabra, trayendo el diezmo y trayendo lo que Dios te ha bendecido, como dice la palabra, y Dios prosperará y Dios abrirá los cielos. Amén. Cuide su corazón, cuide su matrimonio, cuide su familia, cuídese usted mismo de cualquier cosa. Jesús le dijo a Simón: Simón, te han pedido para zarandearte como al trigo. Y él dijo: no, yo tengo espada. Discierne lo espiritual, discierne lo que está pasando y pon tu ansiedad y tu carga ante el Señor y Él te fortalecerá, Él te llenará, Él abrirá los cielos para ti y para tu familia. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este día, por esta mañana que hemos compartido la palabra. Me gozo en tu poder, en tu amor y en tu salvación. No hay lugar, Señor, más maravilloso que estar en tu presencia e invocar tu nombre y recibir tus bendiciones. Padre, yo te pido que toques el corazón de mis hermanos y mis hermanas, que cada familia pueda estar siendo lleno y llena de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, oro por cada familia. Te pido, Señor, que fortalezcas, que bendigas los hogares, que los hermanos y las hermanas tengan, Señor, esa fe, esa confianza plena en ti. Y Padre, que sus corazones se mantengan discerniendo cuál es tu voluntad en medio de estos tiempos. Te doy gracias, Padre, porque tú harás maravillas en estos días. Veremos tu gloria, veremos tu poder, conoceremos de tu amor. Abrázanos, Padre, susténtanos, llévanos más allá de lo que hoy somos y muéstranos una vez más tu bondad. Padre, gracias porque tú eres el que ha dicho que la gloria de Sión será mayor. Oro por la riqueza, la provisión y la abundancia sobre cada hermano, cada familia, cada hogar, cada negocio. Y Padre, por la fidelidad de tu pueblo, que se siga levantando esa obediencia, honrándote a través de sus bienes, como dice la palabra.
Señor, que tú traigas sanidad y fortaleza a los que están enfermos, abatidos, los que están pasando prueba y lucha. Señor, estén confiando plenamente en ti. Te doy gracias por tu amor y tu salvación sobre nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Pues Dios les bendiga, tengan un buen día, domingo, una buena semana. Hagan planes, tengan sueños de parte de Dios, pero recuerden, con discernimiento, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Él sabe rugir, nuestro Dios sabe vencer, ¿verdad? Y Dios no te ha dado espíritu de temor, te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que tomes buenas decisiones. He aquí que he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y los tuyos, y escoge la bendición de Dios, porque somos más que vencedores en Cristo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi esposa pues está aquí. Ya hablé con ustedes ella en un principio, y pues Dios les bendiga a todos. Amén. Estamos todavía, como les digo, esperando. 5 de julio, primeramente Dios, tendremos nuestra reunión. Si el gobierno decide otra cosa, ya estaremos viendo eso y avisando. Por lo pronto, buen provecho para los que van a comer, ¿verdad? Y, ¿qué más? Que Dios les bendiga. Aleluya. Amén.